Muy buenos días. Muchas gracias a la Universidad Uniagustiniana por la gentil invitación a este congreso. Mi ponencia se titula Contra la mentira, la veracidad como camino de paz en San Agustín. Si pudiéramos hacer un corte en el corazón de nuestras relaciones sociales y mirar su estado actual, encontraríamos que en ellas está presente fuertemente, de múltiples maneras, la mentira. En esta presentación quisiera proponer dos pasos. Primero, comprender en qué consiste la mentira y cuáles son sus causas, en base a San Agustín y otros autores. Y segundo, reunir orientaciones contra la mentira y a favor de la veracidad en San Agustín que tienen sentido para nuestro tiempo. El problema de la mentira. Muchas formas toma hoy la mentira. Hace un par de años, un centro universitario hacía un estudio en mi país, Chile, para tomar el pulso moral de la ciudadanía. Como resultado, se vio que transversalmente, sin diferencia por edad, región geográfica, situación económica, ideas políticas y religiosas, la población incurre en muchas llamadas microtransgresiones morales, es decir, faltas en lo cotidiano que no son estimadas como faltas graves, sino que más bien tienden a ser toleradas. Varias de ellas se relacionan con la mentira. Por ejemplo, falsear el currículum vitae al presentarse a un trabajo, denotando mayores competencias que las que se sabe se tiene. Arreglar las balanzas que miden el peso de un producto en venta. En tiempos de pandemia ha sido común falsear el tipo de permiso policial que se pide, diciendo que se va a otra actividad que a la que de verdad se dirige. También en este tiempo de cuarentena y toque de queda, se han realizado actividades clandestinas como fiestas comerciales, alegando después ante la autoridad que se trataba de un cumpleaños familiar. Participar de una reunión por Zoom simulando estar presente mediante alguna imagen, pero en verdad no estándolo. Y las llamadas fake news, noticias no verificadas que se creen y comparten por las redes sociales, cuyo origen ha sido la intención de engañar, confundir, desprestigiar, enaltecer, influir. Y por supuesto, el uso estratégico político de la mentira, sea para desviar la atención de otros asuntos o para hacer creer una versión determinada de los hechos. Esta constatación debe interpelarnos a muchos análisis y replanteamientos sobre el desarrollo y la educación moral de los ciudadanos y ciudadanas, sobre el sentido de sociedad y de responsabilidad, sobre el etos ciudadano, en definitiva. Hoy queremos mirarlo desde el pensamiento de Agustín de Hipona, pensador del siglo V, quien problematiza la cuestión del decir la verdad y el mentir. Nos centraremos en la cuestión de la mentira como acto de lenguaje, pues existen otros modos de fingir y engañar. En primer lugar, la mentira consiste en la disociación del pensamiento y la expresión mediante palabras u otros signos con intención de engañar. El filósofo francés Jacques Derrida sigue a Agustín al definir el mentir como un acto intencional de un sujeto A, por el cual se dirige a otro sujeto B, presentándole un enunciado que sabe conscientemente que es falso, con la intención de hacerle creer algo que no es real. Quien miente sabe que no dice la verdad, quiere mentir y dice que él dice la verdad. Por eso se relaciona con males radicales como el falso testimonio o el perjurio. Lo opuesto a la mentira no es la verdad, sino la veracidad, la sinceridad del querer decir verdadero. La mentira se distingue de un error accidental, ignorancia, incorrección en el razonamiento, falta de lucidez o de agudeza analítica, autosugestión. Para mentir, en el sentido estricto y clásico del concepto, dice Derrida, hay que saber la verdad y deformarla intencionalmente. Esto nos muestra que implica un sujeto consciente en relación de comunicación intersubjetiva y lingüística con otro y en relación ontológica con la verdad. La mentira es un acto comunicativo, un acto de habla, como lo vería la pragmática lingüística, por lo tanto intervienen el sujeto que miente, aquel que recibe la mentira,
la verdad y las consecuencias sociales e históricas. Es una relación hacia el otro, hacia la verdad y hacia la sociedad. Al presentar ante otro algo falso con intención de engañar, rompe y corrompe la relación comunicativa, pasando a llevar las convenciones y reglas implícitas de la relación. Dado que la sinceridad y la veracidad son dos reglas básicas de un acto comunicativo, la mentira es defectiva, pues consiste en el abuso deliberado de sus reglas mediante la insinceridad. No es un simple decir algo falso, sino que es una forma de no realización de la comunicación. Por ejemplo, solicitar un permiso para salir en medio de la pandemia, arguyendo que se va a una cita médica cuando en realidad se va a hacer una visita de amistad o familiar. La ruptura de la relación con otro se proyecta al deterioro de los vínculos sociales, del sentido de sociedad, del bien común, de justicia. Es lo que hace posible el muy antiguo recurso a la mentira como estrategia del poder político. Porque la mentira, como ha visto el filósofo Alexandre Koyré, ha acompañado al ser humano durante toda su historia. En sentido teológico bíblico, la historia de la libertad humana comienza con escuchar una mentira: seréis como dioses, creerla y ambicionar su contenido, un bien fuera de la verdad divina y a la vez de la verdad del ser humano. La mentira en la relación entre dos próximos se repite a gran escala en el mundo social, en la ciudad, en el Estado. En un discurso del filósofo francés Jacques Derrida, dado en Buenos Aires en 1995, analiza la historia de la mentira, buscando una genealogía del concepto y su desarrollo en la política, que, como él dice, rebosa de mentiras. Según la filósofa Hannah Arendt, en la política tradicional, la mentira se presentaba como habilidad diplomática de ocultar estratégicamente algunos secretos e intenciones, pero más allá de eso, la mentira contemporánea no solo simula o esconde, sino que destruye la realidad original y la convierte en otra. Busca la reescritura moderna de la historia, que tratando de hechos conocidos por todos, fabrica una imagen, un ídolo que sustituye a la realidad original con interés de dominación, especialmente política o económica. Para Hannah Arendt, la mentira en política versa sobre hechos importantes, y por eso se busca controlar la opinión de la ciudadanía en la cual se basa el poder político. No pretende hacer una afirmación científica o filosófica, sino una transformación histórica mediante el defraudar a muchos. ¿Es la mentira propia de la política? En 1970, Hannah Arendt se preguntaba: nadie ha dudado nunca que verdad y política más bien no congenian, y nadie que yo sepa ha incluido nunca la verdad entre las virtudes de la política. Se ha considerado siempre la mentira como instrumento necesario y justificable, no solo del político y del demagogo, sino también del hombre de Estado. ¿Por qué? ¿Es de la esencia de la verdad el ser impotente y de la esencia del poder el ser fraudulento? Junto a Hannah Arendt nos atrevemos a responder que no. Allí donde los fines políticos se reducen a la lucha por la dominación o el poder, hay corrupción de lo político, una pérdida de su sentido auténtico. Tal sentido, según Arendt, radica en estar y actuar con otros en el espacio público, participando del mundo mediante la palabra y la acción, iniciando algo nuevo en el mundo, pero en un espacio construido intrínsecamente sobre la base de lo verdadero y de lo justo, no de la mentira y el robo. Alexandre Koyré mostraba que la mentira responde al placer. ¿Qué subyace a todo esto? Podemos ver tres hechos: la ausencia de verdad, la disolución del vínculo social, la desintegración de la persona. La no creencia en el valor universal de la verdad. Se duda de que ésta pueda hallarse. Hay un sentimiento espontáneo de reconocimiento de la subjetividad, muy necesario, pero que absolutiza su dependencia de lo absolutamente otro. Que niega su dependencia de lo absolutamente otro, la realidad tal como es.
Pero no solo la duda epistemológica, se sospecha de la voluntad de dominio que hay tras la palabra, como lo hacen algunos pensadores llamados posmodernos. La verdad sería una especie de discurso hegemónico, totalitario, violento, que busca imponer una visión total del mundo. En su reemplazo, solo valdrían las verdades parciales de grupos y culturas pequeños, sin pretensión de totalidad. Hoy se habla incluso de posverdad. Así, el carácter propiamente contemporáneo de la mentira no es tanto el ocultamiento o la simulación, sino el problema de la ausencia de verdad. Y luego, ligado a ello, la desintegración de la persona y sus convicciones ante la presión del medio social como lugar de la verdad o la amenaza a sus condiciones de existencia, y junto a ello, del vínculo social de confianza humana. Ello deja el camino libre al reemplazo e instrumentalización de la verdad mediante la reescritura de la historia o el afán de poderío de grupos determinados. Ante todo esto, ¿qué palabra puede decirnos San Agustín? XV siglos antes, Agustín de Hipona reflexionó sobre el significado metafísico y ético de la mentira en De Mendatio y Contra Mendatium, con el objetivo de refutarla. Ante todo, con Agustín podemos reafirmar la convicción de que la vocación originaria del ser humano es la verdad y su condición existencial es el anhelo de verdad. La vocación a la veritas puede verse desde que somos niños y niñas, en el deleite que produce comprender pequeñas ideas, el disgusto ante la ignorancia o el engaño, el amor por la sabiduría y la ciencia, porque el ser humano tiene algo de sin fondo, de abismo, por ser sacado de la nada. Hay en él una inseguridad, una precariedad radical del existente que le hace buscar certezas y que le guía hasta algo que también está en el fondo de su alma, la suprema firmeza, Dios. No obstante, San Agustín es consciente de la dramaticidad teológica que significa la caída del pecado original, que hace que en el interior humano se encuentre una especie de amor-odio a la verdad. Amamos la verdad cuando nos resplandece, dice, la odiamos cuando nos reprende. Queremos que sea verdad aquello que amamos. Con tal caída comienza el camino hacia abajo, en palabras del filósofo Martin Heidegger, del odio a la verdad, del engaño y de la desesperación de hallarla. Como hemos dicho, bíblicamente la caída del hombre comienza con una mentira, serán como dioses, en Génesis 3. Por eso dice Agustín que el demonio es el padre de la mentira, y de allí la gravedad de tal experiencia y sus efectos. La mentira es una ruptura relacional, se quiebra la amistad del ser humano con Dios, con sus semejantes y con la naturaleza, provocando su inestabilidad y precariedad existencial, manifestada en miedo, inquietud y búsqueda de seguridad. En ese marco ontológico y existencial, el ser humano cae en la mentira. Según San Agustín, decir algo mediante palabras u otros signos con intención de engañar, es decir, en querer decir falsedad. Quien miente tiene un pensamiento disociado. Uno es el que sabe que es verdadero y se calla, otro el que dice sabiendo que es falso. Todo el que miente habla con voluntad de engañar, pues dice lo que no siente, y ciertamente las palabras han sido formadas para que por medio de ellas nuestros pensamientos puedan llegar a conocimiento de los demás, no para engañarnos mutuamente. La mentira rompe el sentido de la palabra como don relacional. Por ello, toda mentira es mala y se debe huir de ellas. Agustín es consciente de la vida que contiene situaciones desconcertantes, por lo que a menudo se piensa que se puede mentir en forma honesta. El principio "no quieras mentir", ¿cómo entenderlo? ¿Como nunca se puede mentir? ¿O como sin desear mentir,
permitirse hacerlo para evitar un mal mayor? ¿Alguna vez es aceptable mentir o puede mentirse en bien del prójimo? El tema es oscuro y delicado. Agustín busca con los que buscan, sin afirmaciones temerarias, confiando en la certera investigación y con una disposición afectiva de amor total a la verdad y de rechazo radical al engaño. Para responder a ello, San Agustín analiza y distingue diversos tipos de mentira en gravedad decreciente, según materia, objeto e intención. La primera es la mentira sobre la doctrina y exhorta que al menos cuando entre de por medio el nombre de Dios o el misterio divino, nadie enseñe ni recomiende que la mentira sea justa. No es legítimo mentir para descubrir una falsedad, sino que hay otros medios, como el debate veraz. Comillas, las mentiras hay que evitarlas con la verdad, desenmascararlas con la verdad y aniquilarlas con la verdad. Cierre de comillas. El fin no justifica los medios, y admitirlo sería trastornar toda la sociedad humana. No se puede hacer el mal para concebir el bien. No se puede, comillas, perseguir la mentira con mentiras, los robos con otros robos, los sacrilegios con otros sacrilegios. Cierre de comillas. Si se abre paso a cometer males menores para que otros no cometan mayores, comillas, se abrirá una frontera amplia e indefinida, de modo que destruidas y removidas todas las barreras, una avalancha de pecados entrará en el mundo y reinará sin límite a campo abierto. Cierre de la cita. Toda mentira atenta contra la verdad, es hablar contra Dios y por tanto un mal profundo. Sobre todo en la doctrina de religión nunca se debe mentir. Mentir contra la doctrina de Cristo es la mentira capital y hace peligrar la vida eterna. No se debe renegar de la fe ni intentar captar adeptos mediante mentira. Comillas, esta astucia del embaucador termina por matar el alma del creyente, o si ya la tenía muerta, sumergirla y enterrarla en el pozo más profundo de la muerte. Cierre de comillas. Enseñar la verdad por medio de la mentira es una especie de autocontradicción. La mentira destruye la confianza en el hermano y en la doctrina que se pretende enseñar. De nada sirve lograr adhesión sin sincera conversión interior. Tampoco se debe mentir sobre la propia fe para no quedar al descubierto ante los extraños, ni negar a Cristo para no aparecer como cristiano ante sus enemigos. Por ello, dice Agustín, los mártires constituyen un modelo paradigmático de veracidad, al resistirse a separar la verdad interior de la confesión exterior. En segundo lugar está la mentira dañosa, que no sirve a nadie y perjudica a alguien, por ejemplo, inventando algo, lo que se debe rechazar. Aquí podríamos situar a las fake news cuando buscan desprestigiar a alguien o causar caos. El tercer tipo es la mentira estratégica, que perjudica a uno y beneficia a otro. Es ilegítimo, pues una vez concedida una, nos arrastra a otras hasta derribar toda barrera, lo que es detestable. En este tipo de mentira estratégica podríamos situar la reescritura moderna de la historia usada como arma política, como corrupción política. En cuarto lugar está la mentira placentera o pura, realizada por el solo gozo interior de engañar y que caracteriza a la persona mendaz. Podría ser la motivación originante de una noticia falsa en las redes sociales. La quinta modalidad es la mentira seductora, motivada por el deseo de agradar y seducir, que debe evitarse. Podría situarse aquí la seducción publicitaria, que crea imágenes de una felicidad que oculta, por ejemplo, el dolor posterior, como deudas o contaminación ambiental. El sexto tipo, que provoca más perplejidad, es la mentira que podemos llamar beneficiente, aquella que, no dañando a nadie, beneficia a alguien, ya sea porque salva su vida o sus bienes. Agustín dice, cito, «Hay que reconocer que se acerca mucho a la justicia el que nunca miente si no es con la intención de beneficiar a otro, sin dañar a nadie, y es de alabar su conducta, no en sí misma, sino por la esperanza que ofrece su inclinación de ánimo».
Cierre de la cita. Encontramos la cuestión de la mentira como mal menor, que analiza en base a dos relatos bíblicos. El primero es el de las parteras egipcias, que mintieron para salvar a los recién nacidos de la orden de asesinarlos dada por el rey. Dios las perdonó porque tuvieron misericordia, generosidad, humanidad. No justifica su mentira, pero beneficia su conducta valiente y compasiva. El segundo caso es el de Rahab, la prostituta de Jericó, que esconde a los hombres y miente para librarlos de la muerte. Agustín entiende el valor de no delatar a quien recurre a alguien para que le libre de la muerte, guardando la precaución hermenéutica de buscar el auténtico sentido del texto bíblico. Afirma que ninguna mentira es justa, pero lo entiende como un paso de quien no ha llegado aún a la meta, sino que peregrina hacia ella. La mentira beneficiente conmociona a Agustín. ¿Se ha de mentir, se pregunta, al enfermo grave y ocultarle una noticia que podría ocasionarle gran sufrimiento? La perplejidad le enciende en amor a la belleza de la verdad. En cuanto a las consecuencias, hay que considerar que tras una mentira vendrá otra y otra, en una cadena interminable. Aquí aparece un punto de vista central. La cuestión de veracidad-mentira nos lleva a adentrarnos en el núcleo de la persona humana, su dimensión trascendente. Hay la muerte primera del ser humano, pero también la muerte segunda o separación eterna de Dios. La vida de nuestra alma no puede conservarse más que por la justicia. La vida es el bien temporal más grande llamado, pero ni siquiera ésta se antepone a la verdad para un cristiano. La mentira no es justa, y Dios ama la verdad, es la suma verdad. La tensión y perplejidad tal vez sean irresolubles, pero hay algunas certezas en las disposiciones interiores. Amor total a la verdad y rechazo total de la falsedad. Sobre Dios nunca mentir. Contemplar la extrema veracidad de los mártires. Ejercitarse en una humilde veracidad, es decir, afirmar sencillamente en conciencia lo que sabemos, opinamos o creemos que es verdadero. Reconocer nuestras fragilidades, mirar lo que somos y la realidad tal como es, en su belleza y en su drama. Tener conciencia de que la mentira no es justa, investigar con cuidado, amar la belleza de la verdad, responder con misericordia ante quien nos necesita y con discernimiento interior en conciencia. Para concluir, un filósofo chileno, Humberto Giannini, enseñaba que pese a las cuestiones planteadas por la posmodernidad, siempre hay un modo de la verdad que se juega cotidianamente en la comunicación, la veracidad. La comunicación humana, entonces, precisa una concepción de la verdad. Y esto nos aporta hoy San Agustín, una concepción firme de la verdad y su valor, de que podemos alcanzar verdades desde nuestra conciencia. Y es un necesario camino de sanación de los vínculos sociales y de reparación del etos político. La paz política requiere una armonía en las relaciones sociales que pasa por la veracidad. Recordemos lo que dice de la paz en Ciudad de Dios. La paz del alma racional es el acuerdo ordenado entre pensamiento y acción. Es decir, podemos interpretar, decir lo que se piensa y lo que se sabe. La paz del hombre mortal con Dios es la obediencia bien ordenada según la fe bajo la ley eterna. Para nuestro tema, amar la verdad como belleza divina. La paz entre los hombres es la concordia bien ordenada. Concordia o amistad cívica basada en la confianza y la veracidad. La paz de todas las cosas es la tranquilidad del orden.
y el orden es la distribución de los seres iguales y diversos, asignándole a cada uno su lugar. Podemos concluir, entre todas las cosas, la verdad de la expresión y comunicación humanas, justicia y verdad. Pero la sociedad humana lucha entre sociales dilectio y libido dominandi, entre el amor social y el deseo de dominio. Es la lucha entre las dos ciudades que peregrinan juntas en la historia, en la concepción agustiniana, y hasta el final de la historia. La paz de los hombres y la paz de la ciudad requieren vínculo social. La mentira destruye toda forma de relación social, la confianza entre unos y otros, que es fundamento de ese vínculo. Al finalizar, quisiera expresar que la cuestión de la veracidad y el rechazo de la mentira es una tarea educativa, política, pero sobre todo pertenece al núcleo de nuestro momento histórico, metafísico. Es la reconquista que una civilización tiene que hacer de la afirmación de la verdad, de la confianza en ella y en sus posibilidades de ir alcanzándola paso a paso, con la conciencia humilde de la propia fragilidad, comunitariamente, en forma colaborativa con toda la humanidad. Una verdad que debe ir de la mano de la caridad, del amor, para mostrar su rostro auténtico, con que abre el camino de la libertad humana. Verdad, veracidad, amor, justicia, libertad y paz se relacionan intrínsecamente. Muchas gracias.